Vamos a escuchar a Cristian con su exposición. Cristian, lo mismo, 20 minutos. Si nos pasamos del tiempo, yo te aviso un poquito antes, pero vamos a ver cómo te va. Buena suerte con eso y cuando usted guste. Muchísimas gracias, profe. Alejandro, voy nada más aquí que estoy colocando la presentación a ver qué tal y organizando la pantalla para no quedar un poco incomunicado cuando esté conversando con ustedes. Ok, muy bien, ahora sí. Y ahora sí les voy a compartir la pantalla. Ok, muy bien. Perfecto, bueno, y un gusto compartir con ustedes esta noche y poder conversarles un poco también sobre mi tema. Mi tema se llamó exactamente Prácticas Editoriales Actuales del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica para la conformación de un proyecto editorial con normas y políticas editoriales. Este tema lo desarrollé con mi compañero Jonathan Esquivel Guillén, que, bueno, además de ser un gran amigo de hace muchísimos años, pues nos unimos para hacer este trabajo hace ya un tiempillo. Y bueno, culminamos justamente en el año 2023-2024 con la defensa de nuestro trabajo. Y para empezar, quiero compartirles una frase. Una vez que una biblioteca invierte en la infraestructura para gestionar libros electrónicos directamente de los editores, dispone de la misma infraestructura que le permite ser editor. Y bueno, para empezar, quisiera que conversáramos así muy rápidamente una pregunta que muy normalmente nos hacen a todas las personas que estudiamos bibliotecología, y es ¿qué hacemos en bibliotecología? Cuando nos hacen esa pregunta, normalmente les explicamos que ordenamos libros, sí, es lo que normalmente nos hacen, ¿verdad? Mucha bulla en ese sentido. También les decimos que escribimos libros por medio de un montón de métodos y normativas que podemos aplicar para ello. También capacitamos a muchas personas en diferentes temáticas fuera y dentro de la biblioteca. Pero también, y creo que el eje más clave es que facilitamos información para cualquier tipo de público o cualquier contexto en el que nosotros nos desarrollamos. Y justamente cuando nos estamos desarrollando profesionalmente, estamos también inmersos dentro de muchos elementos de publicación, por ejemplo, lo que es el libro. Y es que justamente como bibliotecarios estamos inmersos en un ecosistema de libro en el que nosotros generamos sistemas de información que luego van nutriendo a comunidades de usuarios, ¿verdad? Todos esos recursos y por último generan algún tipo de publicación. Por ejemplo, en la universidad, ahora que estamos hablando de TFGs, bueno, esto es un elemento de publicación, una modalidad específica que genera un documento muy específico, pero otros tipos de investigaciones que se pueden ver en un libro, en un artículo científico o en otro tipo de formato, pues justamente es parte también de un ecosistema de que estamos inmersos nosotros. Específicamente el libro, bueno, si vamos a publicar un libro, hay una previa investigación, ¿verdad? Lo que es unificar esas series de elementos bibliográficos que hemos consultado, ese grupo de personas investigadoras o esa persona en especial genera luego ese último formato, un libro. Y bueno, si nosotros en algún momento quisiéramos ser también parte del ecosistema, no siendo lectores, sino siendo autores, ¿verdad? Si yo en algún momento quisiera decir, bueno, yo quiero escribir un libro, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es el elemento que yo debo tomar en cuenta? Y bueno, también yo podría hacerlo, es una posibilidad que yo puedo tener. Bueno, les cuento que hace un tiempo alguna biblioteca por ahí, específicamente en Estados Unidos, en Colorado, generó un consorcio para hacer todo este engranaje completo, en el cual invitaron a personas de la misma comunidad a que pudieran publicar su libro. Y entonces, consultando los propios recursos de la biblioteca, construyeron un corpus total, ¿verdad?, de todo lo que fue su investigación y luego publicaron un libro, ¿verdad?, específicamente de investigación, algunos de literatura, algunos de poesía, en fin de diferentes temáticas posibles, pero al final formaron parte también del engranaje, siendo en la biblioteca personas usuarias, pero también personas que fueron guiadas por una persona en bibliotecología, por una serie de profesionales también dentro de la comunidad, para poder publicar sus propios manuscritos. Eso es un muy buen ejemplo. Ahora, eso es un elemento también que se desarrolla en una comunidad y con ciertas características específicas. Pero hablemos desde la universidad. En la universidad tal vez, que es un ambiente tal vez más académico, en el que sí sabemos que se desarrolla investigación, ¿cómo es que se puede desarrollar este tipo de políticas y elementos que podrían llevar a la publicación de un libro, un documento?
Bueno, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones en Educación, casualmente el que está promoviendo por acá mucho este espacio, por dicha, es uno de los tantos institutos que tiene como este tipo de engranaje dentro de sus funciones. Justamente tiene una biblioteca que se llama la Unidad de Información y Referencia, que brinda apoyo a todas las personas investigadoras, ¿verdad?, en el área de educación para poder crear sus proyectos de investigación, para poder crear también formación, para producir también nuevos productos bibliográficos que pueden surgir desde sus ambientes. Y justamente desde el 2011 tiene también todo un engranaje desde la biblioteca en el que apoya por medio de un proyecto de investigación un sello editorial propio del instituto en conjunto, ¿verdad?, con lo que es la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y es justamente el primer instituto de la Universidad de Costa Rica que logró hacer un acuerdo de entendimiento con la editorial de la Universidad de Costa Rica para trabajar en conjunto. Es decir, la editorial de la universidad pues trabaja muy de cerca con el instituto y con la biblioteca también para poder ir generando ciertos elementos de publicación que surgen por ahí de las investigaciones. ¿Verdad? Justamente, la editorial de Costa Rica tiene ya 47, bueno, no, ya creo que tiene 48 años más bien desde su conformación por el Consejo Universitario, ¿verdad? Y es en sí, para entenderlos todos, la editorial es justamente el elemento en la universidad que rige todo lo que es la publicación monográfica y que permite también tener una robusta reglamentación al respecto de ello. También es los que tienen todos los sistemas para la impresión, todas las personas profesionales que realizan edición y otras etapas que ahorita les voy a comentar con más detalle. Y bueno, también hay otras instancias en la universidad que están produciendo mucha investigación y que están publicando libros. Cuando digo libros, en verdad, son en formato físico y electrónico, en ambos elementos. Aquí están algunos de ellos nada más, pero en general hay muchas instancias que están realizando mucha investigación para producir libros. Y bueno, esto, como les comenté al inicio de la presentación y en su título, nosotros nos enfocamos en investigar justamente a un único instituto de la universidad, que es el Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, les cuento un poquito también cuál fue el problema de la investigación. Justamente este instituto tiene dentro de sus características a más o menos 22 investigadores activos de los cuales necesitan a veces publicar, ¿verdad? Sus investigaciones, no solamente de elemento muy, muy expedito, ¿verdad? Por medio de artículos científicos, pero también tienen algunos otros documentos en los que pues, se puede conglomerar mucha más información y mucho más conocimiento, ¿verdad? Para publicar un libro. La UCR, ¿verdad? Ofrece, como les comentaba ahorita, un único canal oficial que sería la editorial de la Universidad de Costa Rica para la publicación de obras monográficas. Pero justamente la queja era que había muchos largos tiempos, ¿verdad? De espera para poder lograr que la publicación de sus documentos llegara a buen fin, a un libro, alguna publicación, ¿verdad? Ya formal por parte de la universidad. Y bueno, existían ya algunas experiencias del instituto en la publicación de varios documentos desde la editorial de la universidad, pero también con otras editoriales fuera de la universidad, con Claxo, con Flaxo y con otros elementos de investigación, ¿verdad? Ahí presentes sí, académicas que permitían recibir solamente la información, ¿verdad? O también apoyar en diferentes procesos para que fuese mucho más ágil. Y justamente es ahí donde nosotros definimos todo este elemento, ¿verdad? Todas estas condiciones para definir un objetivo de investigación general, que fue diagnosticar a partir de ahí, de esas experiencias del Instituto de Investigaciones Sociales, cuáles eran todos esos elementos que han creado, que han ido construyendo y cuáles son sus capacidades para poder en sí conocer cuáles eran de ahí a partir en adelante algunos elementos para poder apoyar aún mejor esas capacidades. Y entonces, toda esa información que logramos recolectar y todos los referentes, ¿verdad? Nos ayudaron a elaborar un flujograma de esos procesos del instituto, también apoyarnos en lo que fue la teoría para fundamentar y organizar a este proyecto y contrastar todas las políticas, ¿verdad? Todas las prácticas, todas las normas y todos los elementos que nos entregaron a las diferentes instancias que conocimos. En nuestro documento de TFG, ¿verdad? Y poder contrastar esas prácticas. Nuestra metodología se basó, ¿verdad?, en una investigación descriptiva de enfoque cualitativo, en la que, bueno, todas las unidades de investigación que nos aportaron, ¿verdad?,
del Instituto de Investigaciones Sociales y todas las unidades de la universidad que logramos contactar, nos facilitaron información del cómo hacían sus funciones. Y bueno, fue aquí clave también algunos otros elementos fuera de la universidad también. El Instituto de Investigaciones Gino Germani en Argentina, que es como el homólogo de este Instituto de Investigaciones Sociales, que cuenta también con mucha vasta experiencia en la publicación, pero también cuenta con una biblioteca bastante robusta que ha ayudado a muchos de sus investigadores a generar investigación y formar parte de este engranaje. Y bueno, también aquí utilizamos mucho lo que fue la entrevista para poder conocer a estas personas, ¿verdad? Claves. La literatura fue también fundamental para poder conocer y fundamentar mucho de nuestro trabajo. Realizamos también algunas matrices de evaluación y otros instrumentos también, y bueno, validaciones posteriormente de la información que recolectamos. ¿Quiénes entrevistamos? Bueno, fue muy interesante porque durante nuestro proceso de TFG, justamente empezamos desde la Argentina investigando esta biblioteca, la forma en la que trabajaba y cuáles eran sus engranajes y cómo era que se fomentaba toda esta parte de la producción bibliográfica. Y bueno, también después llegamos a casa a investigar en el INIE, ¿verdad? Ahí la profe Rebeca de la Escuela de Bibliotecología también, que fue una parte importante para conocer un poco al respecto de todo lo que hacían en el INIE, ¿verdad? Desde su trabajo también en el instituto. También por ahí conocimos a Jimena Alvarenga, que es también investigadora y politóloga en el instituto y que estaba intentando impulsar un poco este proyecto de la publicación desde el instituto también, desde casa, a ver cómo podemos ir ordenando la información, ¿verdad? Y cómo podemos ir creando algunas de las fases para poder ir trabajando en estos proyectos. Y bueno, al director también de lo que es la editorial de la universidad, el doctor también Alexander Jiménez, que también aportó muchísima información, ¿verdad? A partir de sus experiencias también en la publicación, pero también desde su punto de vista de este ente universitario, el cómo podemos llevar a cabo este tipo de procesos. Y en resumen, cuando entrevistamos a todas las personas que participan en estos procesos desde la universidad y fuera de, identificamos también por medio de la teoría que existen cuatro fases muy marcadas en todos los procesos y que de una u otra forma todos los implicados en estas entrevistas aplicaban más o menos algunas de estas etapas en mayor detalle, ¿verdad? Y también algunos elementos que tropicalizaban según sus necesidades para poder llevar a cabo su trabajo de publicación. Y justamente, bueno, en estas cuatro etapas nos dimos cuenta que siempre existía esa recepción, ¿verdad?, de un documento en el que el autor envía según las políticas dispuestas o las normativas dispuestas para poder cumplir con ello, la evaluación por pares, ¿verdad?, en la que mediaban ellos eh, en el envío de información y conseguir alguna persona que tuviese las mismas calidades o cualificaciones también académicas para revisar ese tipo de investigación, la edición y diagramación, que de todas diferentes formas lo hacen, ¿verdad? Con apoyo, sin apoyo, ¿verdad? Desde herramientas especializadas hasta también las más rudimentarias, ¿verdad? Y la distribución, que muchos de ellos culminaban en la editorial de la Universidad de Costa Rica o mediaron también tecnologías en las que por medio de la publicación digital de un ebook o en plataformas de investigación también lograban hacer la distribución de esos documentos. Bueno, y eso también sucedió un poco en lo que pudimos ir diagnosticando en el instituto, que habían algunas fases completas, algunas más incompletas, algunas que necesitaban más apoyo en el conseguir eh, formación para poder cumplirlas a cabalidad, ¿verdad? Y eso se representó por medio de diagramas de flujo en las que pudimos ir contrastando toda esta información y ordenando también los quehaceres que quisiéramos que ideales, ¿verdad? En los procesos de publicación. Muy bien. Y justamente ya una vez que cumplimos con toda esta parte también y conseguir toda la información necesaria de este diagnóstico, de entrevistas, de conocer las formas en que realizaban estos procesos, todos estos entes para la publicación, nos pusimos manos a la obra a generar lo que correspondía a una propuesta de proyecto editorial con políticas y normas para este instituto, que le permitiese también robustecer la forma en la que realizaban ciertos de estos procesos, pero también fundamentar muy bien el cómo pudiesen trabajar con otras instituciones o el cómo pudiesen también distribuir este tipo de documentos cumpliendo, ¿verdad?, con normas que permitieran también la calidad de la información que estaban produciendo. Entonces, esta propuesta se especificó también en el desarrollo de esas normas y políticas, ¿verdad? Con teoría, con las prácticas ya contrastadas, para luego también
identificar cuáles roles o cuáles personas deberían de integrarse a ese equipo de trabajo y por último una validación de la propuesta de este proyecto para que el instituto pudiera seguir, ¿verdad?, nutriéndolo en el pasar del tiempo. Al final, esas normas y políticas, ¿verdad? Siguieron como mucho de ese estilo gráfico que tiene el instituto. No sé si lo han visto en algún momento, pero el instituto se caracteriza mucho por su edificio, ¿verdad? Tan colorido, en las cercanías de lo que es la Facultad de Farmacia, ¿verdad? Tiene muchos dibujitos, muchos de colores, ¿verdad? Y muy representativos. Pues ahí también metimos un poco mano de ello, aprovechando esa parte. Y bueno, también en esa parte de las normas. eh, Ese diagnóstico que nos ayudó también a recopilar toda esta información luego en el diseño de esta propuesta y por último en la evaluación de estas políticas, pues logramos al final construir este documento. También, bueno, los roles identificados por ahí, notamos de que el instituto tenía ciertas necesidades en las que necesitaría para un correcto funcionamiento, pues un director, ¿verdad? Que dirigiera ese consejo editorial, ¿verdad? Ese grupo de personas especialistas justamente que en las áreas temáticas del instituto tuviesen voz, voto, ¿verdad? Para la toma de decisiones, pero también pudiesen utilizar sus redes para poder conocer más o apoyarse de verdad de especialistas que en la región pudiesen también participar en los procesos de evaluación u otros tipos de elementos. Y bueno, un equipo editorial que justamente aquí también tiene una parte importante, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación del Instituto. Pues ahí hay un editor técnico, ¿verdad? De una persona que guía como la mayoría de los engranajes, ¿verdad? Editoriales, pero también desde el centro de documentación se realizan todos los procesos de diagramación, ¿verdad? Y se apoya mucho en él para poder generar todos los documentos finales que se publican. Y bueno, también hay un profesional en filología que usualmente estaban por ahí apoyando en ya en los procesos finales también de la edición de los documentos para poder trasladarlos, ¿verdad?, a la publicación. Bueno, y también contarles un poco los resultados de este manual fue en el detalle, ¿verdad? General de todos los que correspondía a esas cuatro fases, ¿verdad? En el cómo deberían de llevarse a cabo cada uno de los elementos y también algunos insumos extra que tal vez normalmente no se construyen en un inicio de estos procesos editoriales, como por ejemplo la parte de los derechos de autor, ¿verdad? Y toda la normativa jurídica, pues introducida dentro de estas normas, ¿verdad? Que algunos elementos, ¿verdad? Vimos también en otros entes que tomaron muy buenas prácticas con el pasar del tiempo. Pues aquí ya las implementamos desde un inicio en esta propuesta para que fuese mucho más robusta su quehacer en la publicación. Y bueno, les comenté también un poco que el instituto trabaja con muchos otros entes internos, externos, ¿verdad? Sobre todo externos para la publicación, quienes financian o ponen especialistas para hacer mucho más expeditos estos procesos. Y fue el contar con la posibilidad de que en las normas se establecieran los elementos de juego, ¿verdad? En los que estos entes podrían aportar y hacer algo llamado un poco más, pues la publicación en general a otras instituciones en el que compartieran derechos y otras cosas también al respecto, eh, ahí de una forma mucho más clara. Y bueno, también esos procesos que les comentaba ahora con respecto al análisis de lo que fue los resultados de estas normas y políticas, fue generar un grupo focal y en el que identificamos también, según cada uno de los roles, cuáles personas necesitarían un poco más o menos de formación o cuáles cumplían mejor con ese rol, ¿verdad? O qué necesidades lograron identificar durante nuestros procesos de diagnóstico para también poder concluir y finalizar en un ajuste final de esas normas que pudiesen también colaborar en un mejor desarrollo de estos procesos. Bueno, al final, todo este proceso nos llevó a estas conclusiones, que fue, bueno, que cada elemento, ¿verdad?, que realiza investigación y que realiza también estos procesos de edición en la universidad resuelven de diferentes maneras. Entonces es muy curioso ver cómo estas formas en las que la universidad surge la investigación y finaliza en algún u otro tipo de producto de publicación. Y bueno, también algunas de las necesidades de la universidad con respecto a las políticas que en sí misma cuenta de una forma muy rigurosa, pero también colaboran a que haya mucha calidad en los procesos de publicación y no hay que demeritar, ¿verdad?, ese tipo de elementos que tenemos a la mano tan robustos en la institución. También las visiones cambiaron mucho durante el tiempo de nuestra investigación. En un inicio encontramos un director
En una segunda etapa encontramos justamente a don Alexander y en el que encontramos visiones mucho más abiertas al que la universidad, ¿verdad? Y todos estos entes que tienen esta necesidad de publicar, encontrasen en la editorial en sí mayor cobijo, ¿verdad? Para sus publicaciones, pero también mucho más apertura a trabajar de una forma conjunta para generar procesos mucho más expeditos. También en los procesos de documentación, ¿verdad? Que logramos realizar se identificó algunos que tenían menor documentación de sus procesos específicamente en esas cuatro fases y que también son elementos importantes también que deben de irse nutriendo en el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, esta propuesta intentamos que lograse completarse de la mejor forma en cada una de esas etapas para que fuese también mucho más robusta. Y bueno, también un poco de esto en las normas y políticas. Los roles bien establecidos del personal fue clave para poder generar también una buena dinámica de estos procesos de edición. Y creo yo que también eso, realzarlo, que las personas bibliotecarias que están dentro de los procesos son justamente las que llevan la batuta en la diagramación y en todos esos procesos también técnicos para la producción al final de estos documentos. Y también son los que aportan, ¿verdad?, esos procesos técnicos para la gestión de estos documentos en digital y una mejor distribución por medio del repositorio del propio instituto, que ya cuenta en sí con ciertas características también y la interoperabilidad con otros repositorios y otras redes académicas que permiten también una distribución mucho más amplia de sus documentos. También las políticas, bueno, se adaptaron y aspiraron, ¿verdad?, a tener un estándar de publicación mucho más alta, ¿verdad? Tal cual a como los entes con los que realizan coedición, como Claxo o Flaxo, ¿verdad?, que son los que apoyan muchos de estos procesos. Y bueno, también tomaron mucho en cuenta la realidad y las posibilidades de las publicaciones de los autores actuales del instituto y también el personal de investigación, ¿verdad?, que están ahí presentes, ¿verdad? Entonces, hay algunas personas que se suman a veces a publicar de otras universidades con los investigadores del instituto para hacer libros, ¿verdad?, en coedición o hacer libros también de desarrollo más capitular, ¿verdad?, con temas muy específicos. Entonces, pues sí, hay muchas diversidades, pero también intentamos ser justos en ese sentido para todas las personas. Y bueno, me gustaría cerrar nada más con ustedes un poco de los aprendizajes de este proceso de investigación que me fueron útiles, ¿verdad? Y creo que compartírselos de una forma muy abierta. Yo creo que a veces estos procesos de investigación pueden ser un poco tediosos o también pueden ser un poco complicados, ¿verdad? Pues las experiencias que tal vez uno ha hecho en la universidad no se asemejan, ¿verdad?, al tamaño de investigación que esto implica. Pero creo que fue clave, fue mi compañero Jonathan, el cual siempre estuvo como muy anuente en jalarme, ¿verdad? En esos momentos de flaqueza o de forma viceversa también. Entonces creo que cuando uno trabaja en conjunto, buscar también una persona que pueda tener esa posibilidad muy abierta de estar pendiente y, ¿verdad?, dar mucha motivación fue muy clave para poder finalizar este proceso. De igual forma, creo que un gran aprendizaje fue que mientras sucedió todo este proceso, eh, hubo algunos momentos en los que momentos familiares en sí específicamente o pérdidas también que uno puede tener durante el tiempo surtieron también un efecto de atraso tal vez en los procesos de la investigación. Sin embargo, igualmente son procesos que se tienen que vivir en conjunto con la investigación y que son muy necesarios también para poder ir creciendo, yo creo que en esta parte profesional. Y nada, yo creo que también a veces en la universidad, a veces uno intenta hacer cosas muy grandes o tiene el mayor deseo de hacer ese tipo de investigación y creo que delimitar fue también clave durante los procesos previos a la investigación y posterior a ella, ¿verdad? En todo ello. Al inicio no era solamente hacer esta propuesta de manuales y políticas, la idea era hacer todo un engranaje editorial total. Con una herramienta digital, con también algunos elementos más de política que surtieran algún efecto dentro de ello, pero al final nos dimos cuenta que era necesario hacer esa delimitación y ser justos en esto, pues la realidad es que ameritaba más esfuerzo del que uno contemplaba en un inicio ver, ¿verdad? Entonces creo que los profesores ahí fueron muy certeros en darnos esa guía y ese acompañamiento para poder lograr un proceso mucho más expedito también en la propuesta y la presentación en sí. Y bueno, eso es lo que tenía para compartirles en este ratito. Espero no haberme pasado los 20 minutos y haber cumplido con esa parte. Cristian, muchísimas gracias. Sí se pasó, pero no importa. Bueno, lo intentamos.
Todo bien, todo bien. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, como ya habíamos anunciado, la idea es abrir un espacio para que aquellos que deseen conversar con Cristian, preguntarle algo, comentar algo, pues aprovechen este ratito. Em, de nuevo, si ustedes escriben su pregunta en el chat, yo puedo leerla. Si levantan la mano, puedo darles la palabra. Si tienen otra forma más creativa de participar, también pueden sugerirlo. Así que bueno, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a preguntarle algo a Cristian, comentarle algo? Bueno, mientras lo piensan, entonces, no, listo, ahí está todo Esteban. Ah, y Alanis también. ¿A quién le damos primero el pase? Tal vez por orden alfabético. Alanis primero y Esteban después, o Esteban, usted quiere ir de primero, no sé. Ok, bueno, voy a hablar yo. Dale, Hola, Alanis. no había podido activar el micrófono antes, pero ya ahora sí. Bueno, hola, Cristian. Me llamó la atención que eligiera el área de editorial y bueno, me quería preguntar si es fácil encontrar enfoques y como temas, apoyo para esta área. Entonces, esa es más que todo la pregunta, como siento que tal vez no es tan explorado, me gustaría saber que si tuvo alguna dificultad en cuanto a eso. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Lanis. Vieras que en el proceso de investigación fue un poco complejo desde el punto de vista bibliográfico ver algunos elementos, ¿verdad? De algunas fases, ¿verdad? Se habla mucho en la literatura sobre los procesos de revisión, se habla mucho sobre los pares, evaluadores y todas estas partes, ¿verdad? De distribución también lo vemos y profesionalmente también en la bibliotecología lo estudiamos mucho por medio de todos los protocolos y todos los elementos que existen para ello, ¿verdad? Desde el ambiente digital o desde también la definición de la parte editorial, ¿verdad? En la parte física, ¿verdad? Los libros físicos. Pero sí, hay algunos elementos tal vez un poco más complejos de conseguir. Y mucha de la literatura también habla y se enfoca mucho en lo que son, lo que es, bueno, la publicación periódica, las revistas y mucho de eso, que es mucho más visto y mucho más estudiado tal vez porque hay mucha métrica para ello, ¿verdad? Y hay también muchos elementos que se pueden aplicar para la investigación y conocer también los públicos que realizan uso de ese tipo de publicaciones. Entonces, definitivamente sí hay como una tendencia más hacia esa parte. Pero de igual forma, bueno, creo que una buena práctica que intentamos implementar fue conocer justamente cómo muchos de estos entes de investigación realizan sus procesos y hacerles esa pregunta abierta, bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que tienen ustedes y por qué llegaron a esta respuesta, ¿verdad? Entonces también ellos nos fueron guiando a algunas fuentes importantes que guiaron también, a ver, sus propios conocimientos, pero guiaron también la construcción de sus normas y políticas, ¿verdad? El INIE, por ejemplo, tiene forma pública todo lo que es el planteamiento de su proyecto de investigación y ellos también nos dieron mucha de la base para poder conocer y dar pie a esos procesos. Muchas gracias por su respuesta. Con mucho gusto. Esteban, adelante. Gracias, Alejandro, y gracias a Cristian por su exposición. No pude escucharlo en su momento de la defensa, pero con estos 15 minutos me doy cuenta de el importante aporte que hacen al Instituto de Investigaciones Sociales. Sí estuve al tanto de tu investigación en algunos momentos y valoro muy significativo que nuestra escuela está trabajando este tema propiamente de la gestión editorial. Ya tenemos un curso, ya tenemos procesos de formación continua en esta área. Tenemos profesionales graduados que están trabajando en la gestión editorial de revistas y ahora valoro muy y positivo tu investigación ya adentrándose en la gestión editorial propiamente de un instituto. Sin embargo, también eso me genera una preocupación. Es decir, vos hablabas de todo el trabajo que implica propiamente la producción de un libro como esto, ¿no? Inclusive la etapa de diagramación y todas las otras etapas que ustedes trabajaron. Y evidentemente esto recae en la actividad de ese profesional en bibliotecología en muchos casos. Entonces, ¿será que estamos abriendo esta posibilidad de
de un ámbito que nos puede dar empleabilidad y que tenemos una formación para poder incidir en estos espacios, pero que a su vez se diluye un poco la actividad propiamente del profesional en bibliotecología, como gestor de información, de servicios, una persona que tiene que estar pendiente de esas personas investigadoras y aunque no nos hagan consultas, pues estar ahí, estar presentes. ¿Cómo ves vos esta dinámica? Más que todo en un instituto de investigaciones donde el equipo de profesionales en bibliotecología pues es limitado, pero les piden hacer mucho y buena parte como hacia esa orientación propiamente de lo que estás exponiendo. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de nuestra función de ser que trabajabas al inicio de tu exposición, pero que ahora se le suma todo esto otro? Sí. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Yo creo que eso también nos lleva a hablar mucho de esos roles no explorados tal vez de nuestra profesión, ¿verdad? O cómo se van definiendo roles en el tiempo, ¿verdad? En los contextos que nos estamos desarrollando. Y yo creo que ese instituto específicamente es como un diamante en bruto a veces su biblioteca porque está exigiendo también que en forma cambiante y muy constante los profesionales asuman muchos retos nuevos que tal vez no están acostumbrados. Y justamente este proceso de la publicación y el cómo se está desarrollando, ¿verdad? Tiene un punto muy importante en el cómo también nuestra formación está implicando un impacto muy drástico también en el cómo puede tener una mayor visibilidad o el cómo podemos gestionar de una mejor forma algunos de esos procesos para la creación de estos tipos de documentos. Yo creo que sí. A ver, también yo creo que es un mercado de la forma externa de la universidad, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista privado, hay algunos profesionales que están tomando mucha partida en esto, pero también cuando empezamos a ver cuáles son algunas de sus limitantes, hasta cuándo pueden llegar, ahí nos damos cuenta cuánto aporte también podemos dar nosotros, ¿verdad? En esos elementos vacíos que existen dentro de, y lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Algunas instituciones tal vez quisieran hacer estos procesos de publicación, pero un bibliotecario es el que realmente conoce en qué contexto correcto o en qué tipo de herramienta o cuáles protocolos debe llevarse para hacer una mejor distribución o tal vez los elementos al respecto de esas etapas de recepción, ¿verdad? ¿Qué tan drástico debe de ser o qué tan meticuloso debe ser ese proceso de recepción, ¿verdad? De un documento para que cumpla desde un buen inicio buenas políticas, buenas normas, ¿verdad? Establecidas por ese ente de publicación y que llegue a ser un producto de calidad, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista científico, qué sé yo, sea un documento de ciencias médicas, ¿verdad? Que los pares evaluadores podrán saber cuáles son los contenidos que deben de respetar, ¿verdad? Y cuáles son las mejores prácticas aplicadas ahí, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de nosotros, esa parte de gestión es tan importante como esa otra parte de evaluación, ¿verdad? Eh, y también las herramientas tecnológicas hoy en día, como Google Scholar y otros, se están basando mucho en detectar cuáles elementos de calidad están dentro de esa publicación, que ese tipo de construcción de documentos sea la correcta, la idónea, para poder ellos identificar si hubo un proceso de calidad, si hubo realmente un proceso de normas y elevar así la distribución, ¿verdad? O elevar también la visibilidad de esto. Yo creo que también aquí jugamos un papel importante, ¿verdad? En el cómo podemos nosotros como bibliotecarios aprovechar nuestros conocimientos de cuáles son estos elementos de evaluación, cuáles son esos elementos que las plataformas digitales puedan tener, ¿verdad? Para mejorar nosotros esa visibilidad o esa exposición científica. Gracias, Cristian. Y ustedes hicieron una sugerencia al Instituto de Investigaciones Sociales sobre los recursos que se necesitan para poder ya implementar todo este trabajo de una manera consistente, seria, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos presupuestarios. ¿Trabajaron un poquito esa parte? Sí, 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 y de hecho, bueno, yo todavía estoy inmerso en ese instituto, entonces también estoy apoyando un poco en eso. Y bueno, definitivamente ha sido bien acatado en ese sentido esas recomendaciones, robustecer su repositorio, ¿verdad? Robustecer también los procesos técnicos que están detrás de él, ¿verdad? Los procesos de preservación digital que están también detrás de esa herramienta, las herramientas también tecnológicas que se están utilizando por medio de la universidad por medio de por ejemplo, la suite de Adobe para poder hacer todos los procesos de diagramación y algunos también procesos ya internos en la producción de esos documentos que tienen que ver mucho con la calidad, ¿verdad? La construcción de ese documento, pues sí, se están haciendo de una muy buena forma. Creo que eso ha sido una etapa también muy importante. Y bueno, también el instituto ha aprovechado algunas otras herramientas
poder darle visibilidad a esas publicaciones, ¿verdad? No solamente están con editorial produciendo libros físicos, también eh, esa parte digital de los libros electrónicos, pero también otros productos resultantes de esa investigación, ¿verdad? Por ejemplo, generar podcasts u otros tipos de elementos para la difusión han sido muy importantes para poder dar mayor visibilidad a la publicación. Genial, muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, mientras se animan, va una pregunta para Cristian. Cristian, ¿cuál es la modalidad de tu TFG? Bueno, en este caso fue proyecto de investigación. Ah, buenísimo. Ujú. Vamos a ver, por la exposición que hiciste, yo veo que en un proyecto o en un TFG con esta modalidad, ¿verdad? Distinto al que manejó, por ejemplo, Ariana. Recuerdan, Ariana trabajó más bien una tesis, vos trabajaste con Jonathan en un proyecto. Por la exposición que haces me doy cuenta que hay como dos momentos clave dentro de esta modalidad. Un primer momento que podríamos llamar de diagnóstico, ¿verdad? A lo largo de tu exposición hablaste mucho de un diagnóstico, ¿verdad? Que culminaba con una segunda parte, la cual podríamos llamar propuesta, ¿verdad? Entonces, yo quisiera proponerte la imagen de una balanza, ¿verdad? Imaginemos una balanza con dos platos, como es usual, ¿verdad? eh, y colocar en uno de los platos, el plato izquierdo, digámoslo así, lo que llamaríamos el diagnóstico, y en el otro plato, el plato derecho, lo que llamaríamos la propuesta. Eh, ¿Vos podrías hablarnos de ese equilibrio o ese balance entre esos dos elementos? ¿Debe haber un equilibrio entre ellos o esto es algo que en realidad no se necesita? ¿Cómo ves vos esos dos elementos, diagnóstico y propuesta, a partir de tu propia experiencia? Bueno, contarles que la parte diagnóstica fue definitivamente la que nos llevó mucho más tiempo, ¿verdad? Por el hecho de que a ver, los contactos, llevarlos a cabo, sacar esos espacios, ¿verdad? Después hacer la sistematización de lo que encontramos en esta entrevista, ¿verdad? Comprenderlo y luego trasladarlo a, ¿verdad? A estos flujogramas y también el entendimiento de cada uno de estos entes de investigación, ¿verdad? Fue una parte que definitivamente tomó un tiempo muy, muy considerable. Y luego el traslado, el análisis a esas normas también, pues nos tomó un tiempo menor, ¿verdad? Pero fue el que ahí pudimos verdaderamente aportar y dar nuestro conocimiento recabado para poder crear ese tipo de proyecto, ¿verdad? En un producto final, ¿verdad? El desarrollo de estas normas. Yo creo que aquí sí hay cierto balance y desbalance dependiendo de cómo lo veamos, ¿verdad? En el hecho de que en el tiempo, pues sí. Requirió mucho más el diagnóstico, ¿verdad? Para conocer todas esas necesidades, conocer exactamente el contexto, ¿verdad? Y pese a que era un grupo pequeño de investigadores, pues ir analizando cada uno y sus tendencias y por dónde iban publicando y todo eso, pues definitivamente, ¿verdad? Pero en el hecho de poder aportar y poder, ¿verdad?, construir un poco más, definitivamente en el desarrollo del producto final, en ese objetivo 2, ¿verdad?, del desarrollo de la propuesta, pues ahí es donde uno logró, pues, aportar eh, gran parte y también, pues, dar ideas de lo que podría ser las mejores prácticas para el instituto, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde se podría ver en un poco más el tiempo en uno y un poco más el esfuerzo en el otro, ¿verdad? En el sentido de la construcción de los conocimientos que se pudieron obtener. Claro. ¿Y existe alguna relación entre esas dos etapas, entre el diagnóstico y la propuesta? Sí, 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 por completo, ¿verdad? Realmente el diagnóstico fue el que sustentó esas normas, ¿verdad? Y el que sustentó también todas las decisiones que tomamos al final, basados en el que no solamente la teoría lo dijera, sino también las experiencias de las personas que logramos consultar pudieran aportarnos para poder decir también algunas de nuestras recomendaciones alrededor de estas normas. Ok. Entonces, pensando en eso y que ustedes dos ya pasaron por esa experiencia, ¿qué podría recomendarle a las personas que están interesadas en realizar un TFG bajo esa modalidad, la modalidad proyecto? Que me da la impresión que es una modalidad más práctica, ¿no? Como que se inclina en algún punto por generar un producto concreto, un artefacto que tenga, digamos, utilidad para una instancia, como en este caso el Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Qué podría recomendarle a las personas interesadas en esta modalidad?
Bueno, creo que podría decirles que definitivamente es una modalidad muy retadora en el sentido de que el diagnóstico tal vez no sería lo que a veces uno quisiese, ¿verdad? O dilucidase en un inicio, ¿verdad? Entonces podría uno llevarse sorpresas, ¿verdad? O ver algunos elementos cambiantes en el tiempo, ¿verdad? Que podrían también aportar mucho en lo que sucede. Por ejemplo, el cambio de la dirección de la editorial de la universidad fue muy importante para el hecho de que se lograse desarrollar mucho de esto, ¿verdad? En el sentido de que hubiera más apertura, hubiera más también visiones al poder trabajar en forma colaborativa, ¿verdad? Entonces, esa parte diagnóstica, pues sí, en un proyecto puede cambiar y puede también verse afectada mucho por los actores que estén ahí presentes. Y bueno, ya en el desarrollo final, definitivamente. A ver, no somos diagramadores, tuvimos que buscar una persona que nos colaborase en esa parte, ¿verdad? Tuvimos también que tomarnos un tiempo para ver cómo ordenar de forma correcta estos elementos, ¿verdad? Ya expresados en las normas, pero también el tiempo que dedicamos mucho en ver, bueno, cómo explicamos de esto de una forma sencilla para que cualquier persona investigadora en ciencias sociales pueda tomar partido y tener una plena conciencia de lo que estamos aquí exponiendo, ¿verdad? De una forma ágil. Entonces eso también representó un elemento muy, muy importante, pero también muy interesante de retarnos a nosotros mismos eh, para poder cumplir de la mejor forma con este elemento o este producto final de la investigación. Ok, buenísimo. Sigue abierto el espacio. Si alguien quiere comentar algo con Cristian, preguntarle algo. Ah, genial. Ujú. Y tenemos algo escrito por Mariana. Voy a leerlo. Sí, Mariana escribe en el chat lo siguiente. Dice, inicialmente me gustaría felicitar a Ariana y a Cristian por sus trabajos, ¿no? Quisiera consultarle a Cristian lo siguiente. Dice Mariana, ¿cómo fue el proceso con el CIEDIN? Tomando en cuenta que debido a los atrasos en publicación, el Instituto de Investigaciones Sociales decide realizar por sí mismo los procesos y que el reglamento del CIEDIN se encuentra en revisión para ser actualizado de hace más de 5 años. Aquí viene la pregunta concreta. ¿Realizaron alguna recomendación al sistema editorial? Muchas gracias, sí, Mariana. sí, muchísimas gracias, Mariana, y qué buena pregunta. Bueno, sí, es todo un tema, ¿verdad? Lo de la editorial de la universidad. Y yo creo que, bueno, lo digo así en palabras sencillas, ¿verdad? Vimos un cambio de una dirección, ¿verdad? Vimos también un cambio de las visiones y también logramos con él, ambos directores, ¿verdad? Conocer parte de la realidad de lo que es la editorial, ¿verdad? Y yo creo que es un ente bastante grande pero que está inmerso en muchísimos procesos anualmente de la propia institución, ¿verdad? Pongo solo un ejemplo, ¿verdad? Lo que son los exámenes de admisión, ¿verdad? Es paralizar en una editorial por completo un mes, por ejemplo. Para poder solo producir esos elementos, ¿verdad? Para los procesos de examen de admisión. Tienen otros procesos también internos, ¿verdad? Todo el desarrollo de la papelería de la universidad o cualquier otro tipo de producto que salga por petición, ¿verdad? Que puede a veces suceder. También las tecnologías que están utilizando. Hay muchos procesos que están inmersos de ellos, ¿verdad? Que eso justificó y también se observó que podrían ser parte de los problemas que enfrenta la editorial para poder cumplir con esos plazos o con esos procesos más ágiles para la edición, ¿verdad? Y bueno, también yo creo que es una etapa muy importante y que resaltó durante toda la investigación en los entes. Los procesos de evaluación, ¿verdad? Que es un trabajo en su mayoría gratuito por parte de estos pares, ¿verdad? Académicos. Entonces es un poco complicado, es un poco difícil conocer, ¿verdad? Y saber cómo es que están resolviendo cada uno, pero durante los procesos nos indicaron, bueno, de cierta forma hemos hecho por acá, por allá, ¿verdad? Para poder intentar ser más ágiles. Entonces, también eso le pasa al CIEDIG y es un elemento también muy importante para poder hacer esos procesos y que también generan atrasos al final, quieran o no, dentro de. Y bueno, sí, también la parte reglamentaria del CIEDIN creo que es un tema un poco complicado, puesto que sí, la editorial tiene todo un engranaje, ¿verdad? En el que ve esta parte editorial, ve todos estos elementos que les digo, pero también sumémosle la parte de revistas, que tiene también una parte importante dentro de la universidad, que suma más de 50. Entonces, tiene mucho que abarcar. Yo creo que es la editorial más bien necesitaría en algún momento repensarse y hacerse sus pequeñas divisiones para poder darle mucha más facilidad a esta parte editorial y poder responder de alguna otra forma. De igual forma, yo creo que
a ver, esta parte política, y lo veo yo de esa forma muy política, la parte de lo que se está realizando esa revisión del CIEDIN en su reglamento, eh, creo que es muy vital pensar justamente en las necesidades de la investigación que tiene la universidad y ver si de alguna u otra forma se puede responder por medio de esa división de sus segmentos de atención, ¿verdad? Buenísimo. Muchas gracias. Sigue abierto el espacio. Tal vez una última pregunta. Puede ser incluso una felicitación efusiva para Cristian o para Ariana, como ustedes quieran. Nos quedan unos minutitos para que podemos aprovechar si alguien quisiera preguntar o intervenir. Nadie. Bueno, ok, ahí tenemos un archivo. En- Aquí hay saludos de Graciela, desde el Face. Saludos, interesantes exposiciones. Muchas gracias, Graciela. Gracias, Isaac, por pasarnos ahí el dato. Bueno, esto ya es la pregunta final. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguien quiere decir algo? Comentario final, una reflexión profunda, lo que ustedes quieran. No. Bueno, entonces yo creo que estamos. Vamos a ver cómo cerramos este evento. Primero dando las gracias. Gracias a Cristian, gracias a Ariana por compartir con nosotros, con nosotras, sus trabajos, su experiencia. Creo que nos llevamos muchas ideas, ¿verdad? Las personas que estamos en proceso de empezar este camino que ya recorrieron ellos. De pronto aquí nos llevamos algunas ideas importantes. Agradecerles a ustedes, los que nos acompañaron. Gracias por sacar este ratito, por venir acá y conversar un poco. Aprovechar para desearles buena suerte en ese proceso TFG. Un poco se planteaba ya al inicio, ¿verdad? Yo creo que es algo, una lección que uno podría llevarse de todo esto. El TFG parece ser un trabajo que excluye o que invita a huir de la soledad, ¿verdad? Pareciera que si uno se aventura en el TFG como en una tarea solitaria, ¿verdad? Quijotesca, por decirlo de alguna manera, de pronto puede no pasarla muy bien. Algo que yo me llevo de estas exposiciones es que quizás uno debería empezar a tejer una red de personas, ¿verdad? No solo mientras plantea un anteproyecto, sino en el momento mismo en que el anteproyecto es aprobado por una comisión. Una red de personas no solo es útil en la vida diaria, ¿verdad? Parece que en un proceso como este también vale la pena tener gente que lo acompañe a uno, que lo asesore, que le haga porras, que lo escuche un rato, ¿verdad? Que lo salve de la soledad en algún momento. Llegarán esos momentos de soledad y de pronto, como dicen los cuatro grandes, con la ayuda de los amigos uno puede salir adelante. Bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente. Les invitamos a continuar. Mañana hay más exposiciones de la Feria del Conocimiento. En el Facebook de la Facultad de Educación está el programa con los enlaces. En caso de que ustedes quisieran conectarse a alguna otra mesa, mañana martes hay mesas en la mañana a partir de las 8 de la mañana y hay mesas por la noche, igual que hoy a partir de las 5, mesas virtuales. Insisto, en el Facebook de la facultad está el detalle y los respectivos enlaces. Muchísimas gracias a todos, a todas. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y que pasen bonita noche. Nos estamos hablando. Hasta luego.